Ola, bos días, dovos a benvida a esta xornada técnica en formato webinar que ten como título Estrategias fronte ao malestar emocional e que organiza o ISGA en colaboración con FREMAC formando parte do noso programa formativo para este ano 2025. Como cada 10 de outubro, hoxe celebramos o Día Mundial da Saúde Mental, por iso, desde o ISGA, creemos que este webinar é unha boa oportunidade para crear conciencia, reducir o estigma e achegar unha mirada práctica e preventiva sobre a saúde mental no traballo. Queremos poñer o foco no cuidado emocional das persoas, animando a todas aquelas que o precisen a perder o medo a pedir axuda cando fallen as forzas. Comenzamos, pois, de seguido coa apertura deste webinar, para o cal contamos coa presencia do director rexional de FREMAP en Galicia, Carlos Llanos, e tamén con Pablo Fernández López, secretario xeral de Emprego, Relacións Laborais da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Será Carlos quen interveña en primeiro lugar e a quen lle dou xa a palabra. Cando queiras, Carlos. Muchas gracias, Eva. Bueno, doy la bienvenida a todos los asistentes a la jornada en un día como hoy, en el que celebramos el Día de la Salud Mental y en el que contamos con la participación de nuestro máximo especialista en la materia a nivel nacional, con David, a quien tengo el honor de hoy de presentar en la jornada. Antes que nada, quería dar las palabras de agradecimiento a Lisla por contar con FREMAP un año más para la organización de estas jornadas. Creo que esta actividad de difusión formativa e informativa que realiza el ISGA es una de sus principales, digamos, funciones y desde las que son más agradecidas por la sociedad gallega y las empresas en general. Agradecer también al ponente que está aquí con nosotros y a los asistentes que me contaban antes de empezar la jornada que sois cerca de 500, con lo cual pues es un éxito tremendo y refleja un poco que, dados los problemas de salud mental que afronta ahora mismo la sociedad española, por lo menos existe un interés en este tipo de jornadas, que no dejan de ser jornadas técnicas, pero que son unas jornadas muy específicas sobre una materia que genera una preocupación social en general y las empresas en particular. Quería solamente dar un pequeño dato, para no alargar la presentación, del Instituto de Estudios Económicos Valenciano, que ha salido hace 2 días en prensa, que dice que los días de baja laboral por las enfermedades de salud mental han aumentado desde el año 2018 un 88% en España. Así el dato en frío, pues decir, es mucho, es poco, porque el absentismo en España está creciendo, pero por poner un ejemplo, por ponerlo en consonancia con otras enfermedades, las enfermedades oncológicas han crecido un 18%, las cardiovasculares un 19%, las traumatológicas un 1%, las alergias, que son los dolores crónicos, un 22%, fijaos que son las que más, las alergias, y en cambio las días de baja por enfermedad mental han crecido un 88%. Cuadriplican a otro grupo de enfermedades que más ha crecido, que son las alergias. Un 22 lo cuadriplica, con lo cual indica un poquito la preocupación que hay en España sobre este tema y por eso la importancia de estas jornadas, ¿no? Y dicho eso, mi función es presentar a David Piélago, que es consultor nacional en psicología organizacional, prevención de riesgos laborales y recursos humanos, formador área de salud psicosocial en gestión de personas y liderazgo. ¿Vale? Su experiencia en FREMAP como psicólogo de empresas del área de seguridad y salud es desde mayo del 2008, ya por tanto con nosotros 16 años. Realiza conferencias, formaciones, charlas y publicaciones buscando un cambio de actitud hacia un trabajo más respetuoso y un estilo de vida más sano y sereno. Es psicólogo del trabajo en área de prevención, asesor técnico de psicosociología aplicada, especialista en violencia en el trabajo para empresas de ámbito nacional e internacional, sector público y privado, promotor de cambios culturales y actitudes basadas en valores y coordinador nacional de las campañas de comunicación del área de grandes clientes de FREMAP. Entonces, bueno, tengo todavía más datos del currículum, pero bueno, prefiero dar, ya porque es un currículum muy largo y tenemos un ponente muy potente en FREMAP, prefiero dar la palabra en este caso a Pablo, que le agradezco que esté aquí acompañando la jornada con nosotros como secretario general de la Consellería, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues, bo día a todas e a todos, moitas gracias, Carlos. E un saludo especial pues, a todos los que estáis conectados y los que incluso me dicen que estáis desde fuera de Galicia, por lo tanto quiere decir que la temática es pues muy demandada y que el ponente es muy bueno. Hace poco en Bambalinas me comentaban que es el Messi o el Cristiano Ronaldo de la temática. Por lo tanto, muchísimas gracias a FREMAP por prestarnos unos minutos, un ratito, pues a su mejor jugador, ¿no? Bos días a todas e a todos. Quero empezar agradecendo a vosa participación nesta xornada técnica do ISGA,
centrada nun tema que, como dicía, por desgracia, volveuse cada vez máis habitual nas empresas e nos espacios de traballo, como é o malestar emocional no entorno laboral. Un saludo especial a Carlos Llano, de FREMAP, e a David Piélago, que nos acompañarán como relator, e, por suposto, a todo o meu equipo, o equipo de ISGA, que fixo posible esta actividade. Como dicía Carlos, vivimos nun tempo de cambio constante, onde as presións, os prazos, a inestabilidade ou a existencia poden minar a saúde mental dos traballadores e traballadoras. E ás veces ese malestar non se ve, pero vai pesando día a día. Non se trata só dun problema persoal, é unha cuestión de organización, de clima laboral, de calidade no traballo tamén. É tamén unha responsabilidade compartida de todos. Dende a Xunta de Galicia, a través do ISGA, estamos a dar pasos decididos para facer da saúde emocional un eixo central da prevención. Esta xornada forma parte do noso Plan de Actuación 2025 e da Estrategia Galega Horizonte 2027. Queremos avanzar cara a unha cultura do benestar laboral que aposte pola prevención dos riscos psicosociais, pola empatía e polos contornos máis humanos. Este webinar non é unha charla máis. Queremos darvos ferramentas útiles e prácticas, como pode ser distinguir entre un malestar puntual e un trastorno que requira atención especializada, ou aprender a escoitar e a escoitarnos, practicar a serenidade nos momentos de maior presión e, sobre todo, perder o medo a pedir axuda cando sintamos que non podemos máis. Eu levo escasos anos traballando na administración, pero antes fun autónomo, tamén dirixín equipos, e sei que é difícil a veces pararse. O día a día, pois, cómenos, os tempos, os clientes, bueno, pois todos sabemos na voráxine que estamos metido día a día, non? Pero creo que a veces é importante parar, pausar, mirar o voso redor e moitas veces é simplemente conversar. Creo que a veces cunha pequena conversa pois pódese detectar, pódese previr moitas cousas, non? Nada, deixo vos xa co ponente, coa xornada, con David. Moitas gracias por formar parte desta xornada. Agardo que vos resulte útil e inspiradora e tendes a Xunta de Galicia a vosa total disposición. Moitas gracias. Pablo, muchas gracias por la presentación. Carlos, también muchas gracias. Y a ISGA, en particular, por contar un año más conmigo para hablar de salud. Y muchas gracias, sobre todo, también a todas las personas que estáis ahí detrás y habéis mostrado interés por esta temática. A continuación voy a compartir una presentación y que me va a servir como esquema para trasladaros algunas ideas. Bueno, pues os decía que muchas gracias por mostrar interés en este tema, y la verdad que es un tema de lo que yo llamo la psicología no amable, ¿no? Porque normalmente estamos hablando de bienestar y hemos hablado durante mucho tiempo, y yo creo que en el contexto que ha dibujado el director regional de FREMAP ahí en Galicia, Carlos Llanos, pues merece que hablemos también del malestar, que es lo que está suponiendo un problema. Y lo he llamado malestar emocional y lo he apellidado sin estigmatizar y sin sentirnos mal por no estar a tope. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que estamos en un mundo que gira muy deprisa y está siendo demasiado exigente para todo lo que nos está rodeando. Y bueno, pues en primer lugar, yo interacciono con la gente. En este caso no vamos a tener el feedback, pero sí me gustaría que vosotros fuerais apuntando o escribiendo vuestras respuestas en algo que tengáis a mano, ¿vale? Sobre estas cuestiones. Por ejemplo, si os habéis preguntado alguna vez por qué la gente piensa como piensa, si os habéis preguntado alguna vez por qué la gente se emociona como se emociona o se comporta como se comporta, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, de por qué la gente dice o por qué la gente piensa, es importante, pero al final lo más importante es por qué la gente se comporta de cierta manera. Al final, nosotros nos damos cuenta que tenemos un problema psicológico no porque pensamos de otra manera,
sino porque nos empezamos a comportar de otra manera. Hacemos cosas que no hacíamos y dejamos de hacer cosas que sí hacíamos. Eso es lo que suele darnos la señal de alarma de que algo no está funcionando bien. Pero al margen de eso, es que estas son las preguntas que nos tratamos de hacer los psicólogos. Yo soy psicólogo, en este caso psicólogo del trabajo, no de los trabajadores y las trabajadoras, que es una cosa distinta, y soy psicólogo de organizaciones, pero nos interesa saber por qué la gente se comporta, cómo se comporta. Y también os doy una pista, para que entendamos el comportamiento de alguien, tenemos que entender su contexto, el contexto en el que se da. Del contexto empezamos a saber cosas y del comportamiento pues estamos en ello, ¿vale? Bueno, pues os decía que fuerais apuntando, ¿no?, en esa libreta o lo que tengáis a mano, esas respuestas. Las personas que habéis contestado A o B, ¿vale? Es decir, que si os habéis hecho esa pregunta, pues a partir de ahora ya yo os nombro psicólogos o psicólogas, ¿vale? Porque la psicología trata de responder a esas preguntas. Ahora que sois psicólogos y psicólogas, ¿vale?, os voy a hacer una prueba situacional que igualmente esta es de sí o no, ¿vale? Esto es una prueba, lo llamamos en psicología ítems dicotómicos, ¿vale? Son respuestas polarizadas. Imaginad que vosotros y vosotras habéis comprado o hemos comprado todos el mismo número de lotería, ¿vale? Imagínate esa situación. Y llega el día del sorteo y te das cuenta que tú has perdido el tuyo, ¿vale? Esa es la situación. Es el día del sorteo. Todos los que estamos aquí, estas 500 personas que estamos aquí compartiendo este tiempo, hemos comprado el mismo número y tú te das cuenta de que has perdido el tuyo. La pregunta sería la siguiente. ¿Querías que tocara? ¿Sí o no? Apuntadlo, por favor, y luego le damos respuesta, ¿vale? Pero recordad, tú has perdido el tuyo, el resto lo tenemos. ¿Sí o no? Vamos con otra tercera pregunta. ¿Conocéis a alguien que está para ir al psicólogo? Yo creo que sí, yo creo que conozco a alguien para ir al psicólogo. ¿Sois vosotros? Bueno, la mayor parte de la gente que pregunta si conoce a alguien que está para ir al psicólogo dice que sí. Luego, cuando preguntas si sois vosotros, hacéis la pregunta en primera persona, ya hay menos gente que dice que sí. Y si preguntas a la gente si van, ya son muy poquitas, ¿vale? Son muy poquitas. Y yo levanto la mano a esta última pregunta porque yo he estado en el psicólogo. Os decía, soy psicólogo clínico, no psicólogo soy psicólogo del trabajo, no clínico. Entonces, pues como cualquier persona puedo necesitar ir al psicólogo. Lo que pasa es que en este caso cuesta mucho levantar la mano, porque todavía hay cierta sensación de que la persona que va al psicólogo es una persona débil, es una persona que le faltan habilidades propias, ¿no?, para defenderse en el día a día, cosa que no ocurre cuando una persona pues tiene un trastorno digestivo o una enfermedad o algo traumático, ¿no?, se ha roto un brazo. Eso no ocurre, pero con el tema del psicólogo o psiquiatra todavía está esa sensación, ¿no?, de cómo voy a decir esto, qué van a pensar de mí. Pues bueno, a los que habéis levantado la mano a estas preguntas, ¿vale?, pues no estáis solos, no estamos solos. Os voy a dar un dato. Esto es un pantallazo de los 10 libros más vendidos. Este ya tiene, pues creo que un año y pico. Fijaos que de los 10 libros más vendidos tenemos aquí uno que es Hábitos Atómicos. Bueno, pues este libro lo que habla es de cómo las personas, haciendo pequeños cambios en su vida, si los hace de forma pertinaz y persevera en ello, pues a medio plazo puede conseguir grandísimos cambios. Luego tenemos otro libro por aquí de Marian Rojas Estapé. Es curioso que hay mucha más gente que conoce a Marian Rojas Estapé que a Tim Cook, ¿vale? Tim Cook, sabéis que es el CEO de Apple, ¿no? Bueno, pues hay mucha más gente que conoce a Marian Rojas Estapé que a Tim Cook. Y Marian Rojas Estapé, pues aquí tiene un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Luego, bueno, pues también aparece aquí el del príncipe Harry, bueno, está ahí.
Tenemos un cuarto libro de María Esclápez, Tú eres tu lugar seguro, y un segundo libro de Marian Rojas, Encuentra tu persona vitamina. Con lo cual, de los 10 libros más vendidos, aquí tenemos que en un momento dado han sido libros de autoayuda. Y bueno, pues este otro es un poquito más reciente. Tenemos aquí, seguimos con Marian Rojas Estapé, Reconquista tu vida, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Bueno, se sigue vendiendo. Incluso ya tenemos una trilogía, es el estuche de Marian Rojas 2024, con ese último libro. Tenemos también a Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, Adiós a la inflamación, o Cómo mandar a la mierda de forma educada, ¿vale? Es decir, tenemos libros que están relacionados con la psicología entre los más vendidos. ¿Y vosotros pensáis que la gente compra libros de autoayuda por amor a la literatura? ¿O compra libros de autoayuda por amor a la psicología? Pensad en vosotros mismos, cuánta gente conocéis que esté comprando este tipo de libros. Los esté comprando, los esté escuchando en formato audiolibro, ¿vale? Bueno, pues es el contexto en el que estamos, y va muy acorde con los datos que daba Carlos sobre asentismo. Ha crecido una barbaridad el asentismo por trastornos de comportamiento, enfermedad mental, ha crecido muchísimo. La mayor causa de bajas son todavía los trastornos musculoesqueléticos, pero han crecido en inferior cantidad, ¿vale? El que más ha crecido y sigue esa tendencia son los trastornos del comportamiento y enfermedades mentales. Entonces nos preocupa su crecimiento bastante. Os doy unos pequeños conceptos de salud y psicología. Según la OMS, la salud es un concepto amplio que afecta a todos los ámbitos del ser humano. Es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no solamente la ausencia de daño o enfermedad. Como concepto de salud mental, nos dice que es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Fijaos que aquí mete un concepto más. De salud mental no es un tema unipersonal, es un tema que afecta también a tu capacidad de integrarte en la sociedad, con lo cual la propia sociedad, la propia comunidad que te rodea también se ve afectada. Con lo cual, fijaos también la carga de responsabilidad que lleva el tema de salud mental. Y finalmente nos habla del trastorno mental. Y trastorno mental nos dice que es una alteración clínicamente significativa del pensamiento, la regulación de las emociones o el comportamiento del individuo, que por lo general va asociado a angustia o a discapacidad de desenvolverse en otras áreas importantes. Y es ese desenvolvimiento, el que yo llamo comportamiento, ese desenvolvimiento es el que hace que dejes de hacer cosas que sí hacías y hagas cosas que no hacías. De tal manera que llega un momento que se da una situación de desadaptación o inadaptación al entorno y a las cosas importantes de tu día a día, ¿vale? Pero quedaos con la idea, es una alteración significativamente clínica, ¿vale? Esto es el concepto de salud que nos da la OMS. Es importante saber que la mayor parte de las cosas que nos ocurren, ¿vale?, o la forma en la que nos sentimos, pueden no ser trastornos. Son contrariedades, son cosas del día a día, son cosas a las que nos enfrentamos y la mayor parte de las veces con éxito. Pero es verdad que yo me estoy encontrando en mi experiencia cierta pendulación entre personas que a una cosa normal, una contrariedad normal, a la que podemos hacer frente, pues piensa que está delante de una patología, y gente que está atendiendo a la patología no le está dando la trascendencia o no pide ayuda en un momento adecuado. Con lo cual, pues tenemos también el problema, yo creo que en algunos casos mal dimensionado. Entonces no queremos que nadie que necesite ayuda deje de pedirla, ¿vale? Y tenemos que estar atentos unos con otros. Ni queremos que alguien que está ante una situación normal de la vida pues piense que tiene una patología, ¿vale? Os digo, la mayor parte de las personas nos enfrentamos con éxito a la mayor parte de las cosas que nos ocurren. Entre ellas están los duelos, ¿no? Y un duelo se pasa francamente mal. Pero es que lo cierto es que después de tantos annus horribilis,
porque llevamos unos cuantos años. Yo escucho a Marta García ayer, es periodista y pues escribe en prensa y es tertuliana en radio, ¿no? Y decía que los años no es que sean horribles, es que son inverosímiles. O sea, están pasando cosas fuera fuera totalmente de lo que cualquiera de nosotros hubiéramos pronosticado, ¿no? Parecen como distopías, ¿no? Y claro, después de tanto tiempo, pues yo digo que anímicamente es que vamos con lo opuesto. O sea, vamos ya justitos para pasar el día. Veamos algunos datos. Pues mira, esto era una encuesta, salida en El País hace tiempo, y nos decía cuáles eran las preocupaciones, las amenazas más amenazantes que la población española percibía. Y teníamos aquí, pues teníamos la inflación, teníamos los conflictos bélicos, Israel, Hamas, Ucrania, fijando ahí, tenemos el cambio climático, los desastres naturales, hemos tenido el volcán de La Palma, hemos tenido la Filomena, más recientemente la Dana, terrorismo internacional, crisis energéticas, os acordáis también del apagón, aumento de los populismos, flujos migratorios, pandemias, ciberataques, ¿vale? Yo esto lo llamo el síndrome FLP, y es que es el síndrome de está cayendo la del pulpo, ¿vale? Es fatiga por la del pulpismo, porque es que están teniendo tantas cosas tan seguidas, tan inverosímiles, que al final, pues las herramientas que teníamos igual ya no nos funcionan. Donde antes nos hemos podido desenvolver con cierta normalidad, pues nos están produciendo fatiga, ¿vale? Demasiadas cosas, demasiado importantes, demasiado juntas, durante demasiado tiempo, ¿vale? El asentismo por contingencia común de trastornos mentales y de comportamiento, bueno, pues desde 2019 un 52%, un 80 y tantos por ciento en menores de 35 años. Según la OMS, nos dice que uno de cada ocho personas padece un trastorno mental. El primero de todos es la ansiedad, el segundo es la depresión, ¿vale? Y ahí está el dato. España es el país que mayor consumo de benzodiazepinas tiene del mundo. Esto nos llevaría a muchas reflexiones y seguramente a alguna otra discusión. Pero ahí está el dato, y hoy es el Día de la Salud Mental. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Es decir, es un tema que cobra cada vez más trascendencia, más importancia, ¿vale? La salud mental es un concepto bastante etéreo, ¿no? Aunque hemos visto estas definiciones de la OMS, es un concepto bastante etéreo. El problema no es la salud mental, el problema es la falta de salud mental. Hemos estado hablando durante muchísimo tiempo de estrés y de estrés laboral. Y el estrés, pues, uno puede reconocer que tiene estrés porque parece que el estrés lleva una carga externa como causalidad, ¿no? Y bueno, no nos costaba tanto reconocer que teníamos estrés, pero ya reconocer que tenemos ansiedad es una cosa que es como confesar no soy capaz de superar el estrés, ¿no? O la depresión, ¿no? Yo no soy capaz solo de salir de aquí. Sin embargo, el estrés parece que, pues, de alguna manera pone fuera la causa y, bueno, pues de alguna manera nos libera de esa culpa, ¿no? O de esa sensación de vulnerabilidad. Pero bueno, estos son los datos que tenemos. Y para hablar de malestar emocional, pues debemos hablar, pues evidentemente, de emociones. ¿Y qué es una emoción? Pues una emoción es un estado. Y como estado no perdura en el tiempo. Una emoción empieza y termina. De hecho, las emociones son intensas, son instantáneas, ¿vale? Es una respuesta que nuestro organismo da cuando el entorno de alguna manera lo elicita, ¿vale? Tiene un objetivo y el objetivo es que nos predispone a responder a algo, ¿vale? Nosotros, algo ocurre en el entorno, o también podemos entender el entorno como nuestro propio pensamiento, ¿vale? Y eso lo que hace es nos activa, nos lleva a una acción. Y esa emoción, a su vez, tiene una valoración. Y es una valoración o valencia, ¿vale? Que es agradable o desagradable. Conocemos las emociones básicas, ¿no? Las emociones básicas, pues tenemos
la alegría, tenemos la tristeza, tenemos la ira, tenemos el asco, tenemos la sorpresa y tenemos el miedo, ¿no? Son las emociones básicas, las tenemos todos muy conocidas, salían en la película de Inside Out, y bueno, pues son emociones que se dan en todos los sexos, razas, culturas, edades, están ahí, son emociones universales. El problema no viene tanto con las emociones, sino con la experiencia que nosotros tenemos de esa emoción. Todas las emociones son útiles, todas sirven para algo, han persistido en la evolución. Eso significa que tienen su propia utilidad. No hay que negar ninguna, de hecho hay que transitarlas. Todas tienen una utilidad y todas nos sirven para algo. El problema es cuando nos quedamos enganchados en alguna. El problema es cuando nos esforzamos en salir de alguna que a lo mejor debemos transitar, debemos pasar, y queremos salir de ellas porque es desagradable, porque la experiencia subjetiva de vivir esa emoción es desagradable. Por ejemplo, el miedo. ¿Y qué es el miedo? Pues el miedo es una emoción básica, ¿vale? Es una emoción de carácter subjetivo, que nos produce una experiencia subjetiva negativa y nos prepara para luchar o para huir. Eso es el miedo, es una emoción. Luego está el estrés, que es un concepto totalmente distinto, pero está muy relacionado. ¿Y qué es el estrés? El estrés es la percepción de que yo no voy a poder hacer frente a esa amenaza, de que yo no voy a poder hacer frente a esa situación que me provoca el miedo. Es una situación de tensión, donde las demandas del entorno parecen superar a tus propias capacidades. Entonces hay una situación de tensión en la que nosotros pues ponemos en marcha nuestras capacidades. Fijaos que el concepto de estrés sí lleva asociado una parte positiva. Hablamos de estrés, pero lo dividimos en distrés o eustrés. El distrés es estrés conocido como el estrés malo, es el que nosotros, pues de alguna manera anticipamos que no vamos a poder hacer frente a la situación, y luego está el eustrés. El eustrés es cuando esa demanda tú la percibes como un reto. Bueno, pues el problema es el distrés. Es cuando nosotros percibimos que la demanda nos supera, ¿vale? Y otro concepto distinto del estrés es la ansiedad, ¿vale? Y es aquí donde empezamos a tener los problemas, no tanto con el estrés, sino la ansiedad. Y yo la ansiedad la explico un poco con el ejemplo de nuestra amiga la cebra, ¿vale? Sabéis que bueno, pues estamos todos de acuerdo que una cebra debe correr más que el león para que el león pues no se la coma, ¿no? Está la cebra allí en el Serengeti o por ahí cerca del río Mara, donde están las cebras, y cuando aparece el león pues siente miedo, se estresa y echa a correr. Echa a correr, empieza a luchar o huir, da esa respuesta de estrés, de lucha o huida, que por cierto siempre nos dejamos una tercera opción, que es la de quedarse paralizada, ¿vale? Tú cuando hay estrés o luchas o huyes o te paralizas. Es justo lo que es quedarte paralizado de miedo, ¿no? Pero bueno, nuestra cebra echa a correr o a cocear, lucha, huye, y cuando la amenaza ha desaparecido, la cebra hace clic y desconecta, ¿vale? Cuando la amenaza del león ha desaparecido, normalmente porque se ha comido otra cebra, porque realmente una cebra no debe correr más que el león, debe correr más que otra cebra. Pero bueno, una vez que la cebra ve que la amenaza ha desaparecido, hace clic y se desconecta, ¿vale? Y eso es inteligente. Se ha estresado lo justo y necesario para pasar el día. ¿Pero sabéis lo que hacemos los seres humanos? Los seres humanos, cuando nuestra amenaza ha desaparecido, cuando nuestro león ha desaparecido, cuando ya nos hemos estresado en el momento presente y el león ha desaparecido, nos vamos al pasado, nos juntamos con otra cebra y decimos, ¿te acuerdas cuando el león? ¡Ay, qué mal lo pasamos! Sí, qué mal lo pasamos, sí. Nos vamos al pasado para sentirnos mal. Pero no nos quedamos contentos con eso. Nos vamos al futuro y le decimos a otra cebra, ¿y si vuelve el león? Bueno, pues eso es un poco la ansiedad, esa angustia que nos genera pensar que algo malo va a ocurrir. Es como miedo a tener miedo, ¿vale? Y esto es el tema que nos está provocando bastante malestar, ¿vale? La ansiedad se define como un proceso emocional que está ligado a la anticipación de situaciones de peligro, ¿vale? Y su función principal es adaptativa, ¿vale?
se nutre del miedo y se nutre del estrés y se produce en todas las personas. La ansiedad también es un proceso normal, ¿vale? Lo que no es normal es quedarnos enganchados en esas situaciones. Es un concepto que es personal, porque depende del desarrollo de cada persona. Personas distintas pueden sentir ansiedad o no ante una misma situación. Es un proceso que nos permite anticiparnos, pero también nos permite anticipar ese malestar que viviríamos en esa situación que todavía no se ha producido. Nos hace sentir angustia, nos hace sentir preocupación. Y es una sensación que realmente es limitante. Limitante porque resta nuestra capacidad para atender, resta nuestra capacidad para pensar de forma lógica y de forma ordenada. Y por tanto resta capacidad para resolver los problemas que nos podemos encontrar en el día a día y nos perdemos oportunidades. Entonces es un tema contra el que nosotros efectivamente debemos luchar. Ya os digo que el problema no ha sido tanto el estrés del que hemos hablado durante mucho tiempo, sino quizá un poquito más la ansiedad, que es lo que se está produciendo, ¿vale? Para la ansiedad hay unos recursos que son muy sencillitos y uno de ellos es la desactivación fisiológica. ¿Y eso qué es? Pues eso es decirle a un sistema nervioso que todas las personas tenemos, que es el sistema parasimpático, ¿vale? Decirle, oye, ven, échame una mano, devuélveme a la tranquilidad porque me estoy sintiendo acelerado, ¿vale? Este tipo de estrategias son un conjunto de técnicas que están orientadas a que el efecto que tienen las emociones en nuestro cuerpo se vea un poco atemperado, ¿vale? Se vaya templando un poquito más. Una de las que más se utilizan las que se suelen utilizar es la respiración. Y dentro de esa respiración está la respiración en la respiración controlada, ¿vale? Y también tenemos la relajación muscular. La relajación muscular es un ejercicio muy sencillo en el cual nosotros vamos tensando y destensando grupos musculares. De esto tenéis muchísima información. Podéis obtener muchísima información en cualquier biblioteca o ahora mismo pues, en internet a través de inteligencia artificial, pero yo os recomendaría siempre que fuerais a fuentes fiables y académicas, ¿vale? Pero la relajación muscular, hay uno que es relajación muscular progresiva, donde tú vas tensando y destensando grupos musculares y te centras en la sensación de bienestar que tiene tu musculatura cuando está en situación de destensión, ¿vale? También recordaros que nosotros en FREMAP contamos con un e-learning donde ese tipo de cosas también las explicamos y os podéis apuntar y tenéis una caja de herramientas donde podréis ver este tipo de cosas. Y os decía, os anticipaba el tema de la respiración. El tema de la respiración es una de las herramientas más potentes que tenemos. Decía uno, oye David, ¿me vas a enseñar a respirar? Dice, llevo respirando 50 años, no lo estaría haciendo tan mal. Digo, no, te voy a enseñar a aprovecharte de tu respiración. Ya que tienes ese recurso, a sacarle provecho, ¿vale? Una de ellas es la respiración diafragmática consciente. Y es anclarnos al presente prestando atención a una cosa tan sencilla como es la respiración. Simplemente observarte respirar, ¿vale? Te puedes poner una mano en el pecho, otra en el vientre y vas fijándote en ese vaivén. ¿Eso qué hace? Pues eso funciona de una forma sencilla. Lo primero que hace es que tú respiras como cuando estás tranquilo. Y si tú respiras como cuando estás tranquilo, tu cerebro piensa que estás tranquilo. Y lo segundo es que saca tu atención de tu rumiación y la mete en el presente, que es la respiración. Es el mecanismo de un clavo saca otro clavo, ¿vale? Es un poco más complejo todo esto, pero funciona así. Está el sistema nervioso simpático, te prepara para la lucha y la huida. Paradójicamente se llama simpático cuando es bastante, la experiencia es desagradable. Y luego está el parasimpático. Bueno, pues tanto la relajación muscular como la respiración diafragmática o la respiración consciente nos van a hacer que nos desactivemos de forma fisiológica. Otra pregunta, si tuvieras que escoger, ¿qué preferiríais? ¿Pensar en positivo o pensar con claridad? Bueno, tenéis que saber que la mayor parte de la gente dice que prefiere pensar con claridad, ¿vale? Pero una abrumadora mayoría. Llevamos muchos años
con el tema del pensamiento positivo. Nosotros incluso tenemos un manual sobre el pensamiento positivo porque creemos en el pensamiento positivo, pero es que se está confundiendo el pensamiento positivo con la psicología positiva y se está confundiendo la psicología positiva con la psicología de las palabras o de las frases molonas sobre un fondo en color pastel. No es eso, ¿vale? En cualquier caso, a esa pregunta que hacíamos anteriormente sobre qué prefieres, positivo o con claridad, hay una buena y una mala noticia. La buena es que no es necesario escoger, la mala es que pensar en positivo no es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque el cerebro tiene un sesgo de negatividad. Sigue un poco este chascarrillo, ¿no? De piensa mal y yo creo que todos los que estáis ahí al otro lado terminaríais la frase de la misma manera. Piensa mal y acertarás. El cerebro humano ha evolucionado a través de ese sesgo negativo para procurarse su supervivencia. ¿Cómo podemos observar el sesgo negativo? Pues fijaos, vamos a hacer un repaso de las emociones que tenemos, ¿vale? Y de si la experiencia subjetiva que nos producen son positivas o negativas. La tristeza. ¿La experiencia es positiva o negativa? Negativa. El asco, ¿positiva o negativa? Negativa. La ira, ¿positiva o negativa? Negativa. El miedo, ¿positiva o negativa? Negativa. La sorpresa. Bueno, la sorpresa es una emoción bisagra, ¿vale? Puede anteceder a cualquiera de las otras. Y luego, en último lugar, nos queda la alegría, que la experiencia subjetiva es positiva. Entonces, esto de piensa en positivo no es tan fácil, es un reto, porque va un poco a contracorriente de la evolución que ha tenido el ser humano, ¿vale? Entonces, bueno, ese sesgo negativo nos puede llevar incluso a tener pensamientos distorsionados del tipo de todo me pasa a mí, siempre me pasa lo mismo, esto va a acabar mal, ¿vale? Nos lleva a esas profecías autocumplidas, nos lleva a esa indefensión aprendida en la que yo pienso que haga lo que haga no voy a conseguir nada. Y eso pues al final nos puede suponer un problema. Nosotros desde FREMAP nos hemos marcado el reto de llevar el bienestar a las empresas. Bueno, a las empresas no, a las personas que están en las empresas, ¿vale? Y como consecuencia de ello, las empresas pues también estarán más sanas, más serenas y más seguras. Y hemos creado programas sobre salud mental. Hemos creado programas salud mental, por ejemplo, pues bienestar emocional, gestión del sueño, también para la parte social, habilidades en resolución de conflictos. Hemos creado programas sobre alimentación saludable, hemos creado programas de ejercicio físico y salud, es decir, programas que fortalecen a las personas. Y desde las empresas estamos haciendo muchas cosas, pero es verdad que no todo depende de la fortaleza que tenga una persona. Una persona preparada se va a enfrentar mejor al entorno, pero es verdad que tenemos que trabajar también en los entornos, ¿vale? Y no está siendo suficiente, a ojos vista. Cada vez más consumos de medicamentos, cada vez más charlas de este tipo, cada vez más libros de autoayuda. Bueno, tenemos que seguir trabajando y trabajando fuerte. Pero lo que tenemos que entender es que el bienestar de una persona no depende solo de lo que haga esa persona. Y yo quiero hacer mucho hincapié de esto, ¿vale? Porque en muchos casos estamos viviendo un empoderamiento tal en las que le estamos diciendo a las personas que todo depende de ellas, que estamos consiguiendo, yo creo que incluso pues se puede conseguir lo contrario, decir, oye, si estoy haciendo todo lo que me dicen y encima me leo todos los libros, encima, vale. Entonces tenemos que entender que no todo depende de lo que nosotros hagamos. Yo, de hecho, me encontré esta frase, es la literalidad de una frase que me encontré en una sesión presencial. Me decían en esa sesión presencial, gracias por preocuparse por mi vida, porque hablamos de sueño, hablamos de ejercicio físico, ¿vale? Decían, gracias por preocuparse por mi vida, pero les agradecería, además, que se ocuparan también de mi trabajo. Y esa frase es una de esas frases que cuando tú eres ponente y estás delante de 200 personas, pues te pega directamente en los tobillos. Pero tienes que decir, oye, es que realmente es así. Es así, lo que nos compete a las empresas es trabajar sobre las condiciones de trabajo,
¿vale? Para que faciliten esa salud mental, para que un compañero sea un recurso también para la salud mental de una persona, para que el entorno de trabajo, la tarea, el contenido, los ritmos, también faciliten ese bienestar, ¿vale? Yo les preguntaba qué les preocupaba más o qué era lo más difícil en su trabajo y me decían que la carga del contenido, y me decían también un aspecto que, bueno, pues nunca ha dejado de preocuparme, ya no me sorprende, ¿vale? Como son las relaciones personales y el liderazgo. Son las dos cosas que a la gente realmente le están preocupando en su trabajo. Si yo os preguntara qué es lo más difícil de vuestro trabajo, pues cuando esta pregunta la hago en vivo, créeme que el 90% de la gente levanta la mano en lo que aparece en vuestra derecha: relaciones personales y liderazgo. Disculpad, he tenido una pequeña interrupción. Concluyó con: no quiero que hagan mi vida más feliz, me conformaría con que hicieran mi trabajo más fácil. Y pues no tuve más que decirle que gracias por la aportación y que efectivamente es lo que nos toca también a hacer en las empresas, ¿vale? El trabajo más fácil. Lo más fácil no significa que el trabajo sea un jardín de infancia, no significa que el trabajo sea un lugar donde encontremos la felicidad. Significa que bueno, hay una cosa que se llama psicosociología aplicada al trabajo, que por cierto es mi oficio, y la psicosociología trata de las condiciones de trabajo en las que los trabajadores nos encontramos, ¿vale? Y esas condiciones pues no deberían suponer un riesgo para la salud, más bien deberían ser un potenciador, y hacia ahí queríamos ir. Pero nos hemos encontrado con todo este contexto, con todos estos annus horribilis, y bueno, pues quizá el progreso vaya más despacio del que pensamos. Os traigo algunos consejos, algunas pautas. A ver, avanza, sí. Algunos consejos, algunas pautas para intentar mejorar nuestra salud mental, ¿vale? Lo primero es que nos quitemos esa sensación de que hay que buscar la felicidad a toda costa. La felicidad no es un objetivo. La felicidad es una consecuencia, ¿vale? La felicidad, bueno, existe por ahí. Yo leí por ahí, no recuerdo el autor, que hablaba de la tiranía de la felicidad, ¿no? Esa pregunta constante: ¿soy feliz? ¿No soy feliz? ¿No soy feliz? ¿Vale? Si no eres feliz, no es tu culpa, ¿vale? Hay cosas que simplemente pasan, ¿vale? Plantear la felicidad como objetivo se puede convertir en un estresor más, ¿vale? Os decía, es un sentimiento, y más que un objetivo es una consecuencia. Y andar buscándola constantemente, casi como una obsesión, nos va a hacer perder el foco. Podemos verlo más bien como un estado. Me siento feliz en este momento. Y para sentirte feliz en este momento tienes que ser consciente del momento. Y si, por ejemplo, llega pues un sábado por la mañana y te estás tomando un pincho de tortilla en una cafetería, en un bar, con un amigo o con tu pareja, pues estás disfrutándolo, en lugar de acordarte del viernes tan malo que tuviste o del lunes tan malo que vendrá, ¿vale? Eso es un poco la felicidad, ese sentirse feliz más que ser feliz, porque ser feliz es una cosa muy gruesa, es un concepto muy complejo. Y por suerte, bueno, pues no depende solamente de una cosa, depende de todos tus roles, depende de todos tus hábitos, depende de todos tus ámbitos. Todos somos una sola persona, pero nos desenvolvemos en distintos roles. Y a lo mejor, pues cuando tú haces ese global, ¿no?, de cómo funciona tu rol en tu empresa, cómo funciona tu rol como pareja, como padre, como madre, como amigo, como compañero del minifútbol, ¿vale? Pues te sale en positivo la ecuación, ¿no? Pero no estemos buscando la felicidad, ¿vale?, como objetivo, porque bastantes estresores, bastantes obligaciones tenemos, ¿vale? Por favor, eso de hay que ser feliz y la única obligación que tiene el ser humano es ser feliz, yo no lo compro, ¿vale? A mí me gusta más sentirme feliz, y para eso tengo que ser consciente en el momento en el que estoy. Y en mi caso, por ejemplo, en mi caso,
viernes por la tarde-noche, el salón de mi casa, mi mujer, mi hija, mis 2 gatitos, mi perrita Rosita, y viendo una película y comiéndonos una pizza. Y en ese momento nos sentimos felices todos. Bueno, Rosita igual un poco ansiosa porque está a ver si cae algo de la pizza y se lo puede comer. Eso en primer lugar, ¿vale? La RAE además dice que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Y como estado, insisto, yo creo que es bueno estar atento y disfrutar cuando toca disfrutar, ¿vale? El segundo consejo es no te fíes de los eufemismos, ¿vale? Estamos entrando en un lenguaje donde estamos desnaturalizando las cosas. Y yo os pongo situaciones del día a día. Tú imagínate, por ejemplo, bueno, hoy mismo tal cual nos dice una página que por cierto os recomiendo a todos, Etimologías de Chile. Yo cuando me atasco a lo mejor al preparar una ponencia, una jornada, una conferencia, pues me voy a la etimología a ver qué dice. Y dice que eufemismo es un término que se usa en lugar de otro que es más duro o malsonante. De hecho, viene antecedido por el prefijo eu, que como pasaba con el estrés, eustrés es estrés bueno. Es como edulcorar algo, ¿vale? Pues aquí tenéis un ejemplo que quizá os haya pasado, ¿no? Oye, menudo marronazo el nuevo cuadro de mando, ¿no? Después de una reunión que has tenido. Entonces aparece pues una colleja virtual y te dice, David, no se dice marronazo, se dice oportunidad. No, por favor, vamos a llamar las cosas por su nombre. Hay cosas que son objetivamente negativas. O sea, tener que hacer mucho más en el mismo tiempo no es una oportunidad, ¿no? Y así buscamos tus límites y así buscamos tu crecimiento personal. No, a ver, ya muchos somos adultos, ya somos profesionales con experiencia, conocemos el sector, conocemos la tarea. Oye, vamos a compartir entre todos que esto es un marronazo, apretemos los dientes y que tiremos para adelante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si estamos utilizando este tipo de lenguaje con eufemismos, al final lo que acabamos perdiendo es credibilidad. Y la gente no tiene la sensación de poder decir, oye, esto me sobrepasa. Es como decir, no, es que yo rechazo esta oportunidad de crecer. No, esto es un marronazo, esto es un tema muy difícil, esto nos ha caído, hay que sacarlo, vamos a apretar los dientes y vamos a tirar para adelante. ¿Vale? No es una oportunidad. Vamos a hablar como personas adultas, a personas adultas. De personas adultas y confiables a personas adultas y confiables. ¿Vale? Cuidado con los cachetes emocionales. Esta diapositiva la pongo muchas veces y me trae muchas discusiones, ¿eh? Me trae discusiones, pero bueno, yo no me resisto, tengo cierta libertad de cátedra y yo no me resisto. Y es que te puedes quejar. De hecho, nos estamos quejando por debajo de nuestras posibilidades, ¿vale? Esta frase yo se la copié, no es mía, se la copié bueno, es casi mía, pero se la copié a Kung Fu Panda. Kung Fu Panda decía que había estado comiendo por debajo de sus posibilidades. Pues esto es igual. ¿Por qué demonizamos la queja? Cuando alguien se queja, dice, no, bueno, es que, claro, es que te quejas por todo. Hombre, quejarse por todo, no. Pero quejarte por lo que entiendes que no está bien, yo creo que es sano. También, claro, si viene acompañada de una propuesta, ¿no? Pero la queja, el lamento, incluso la excusa, yo creo que debe tener un hueco en el trabajo. Además, si somos inteligentes, podemos explotar la queja, podemos amortizar una queja, ¿vale? Si estamos trabajando con las quejas, ¿vale? Una queja es la manifestación de una disconformidad. En segundo plano, en segundo término, vamos a estar trabajando con las reclamaciones. ¿Y qué es una reclamación? La solicitud de una restitución de una situación. Oiga, arrégleme usted esto. Esto no está bien, arréglelo. Y si somos inteligentes también en el ámbito de las empresas, cuando estamos trabajando con reclamaciones, estamos trabajando en tercer término con las denuncias. Es decir, oiga, como yo me quejé de esto, tenía razón, usted no ha arreglado, pues ahora va a tener que responder sobre ello, ¿vale? Pero por favor, no nos quejemos, no le quitemos el espacio a la queja. No le quitemos el espacio a la queja. Ya te digo,
no quitarle espacio no significa que estemos anclados en la queja, ¿vale? Es decir, muy bien, quejémonos, pero por favor plantéame una alternativa. Porque si te quedas anclado en la queja sin la alternativa, pues al final te acabas convirtiendo en lo que yo llamo antorcha men o antorcha woman. Antorcha men, antorcha woman es una persona, aparece mucho en mis charlas, es una persona que calienta el ambiente, ¿vale? Es una persona que calienta el ambiente, es una persona que pasa cerca de una planta y la mustia. Es una persona que si tú pasas más de 5 minutos hablando con ella se te empiezan a secar los ojos, ¿vale? Aparte de eso, ¿cómo puedes distinguirlo? Porque tiene unos usos y costumbres. Tienes unas herramientas para calentar el ambiente tremendas, como son, está instalado permanentemente en la queja, ¿vale? A cualquier propuesta, da igual. Cualquier cosa que le digas, cualquier cosa que le propongas le va a parecer mal y le va a poner al menos un pero. Luego es un maestro de los puntos suspensivos. Hace frases como preguntas retóricas, como sabes que ahora ya no... Y te deja los puntos suspensivos para que le pongas tú, para que te personalices tú la pregunta, ¿vale? O te dice, por ejemplo, preguntas que son categóricamente vagas, ¿no? O afirmaciones categóricamente vagas, como no, si yo sé por qué lo hace. Y también lo puedes distinguir porque si le ves sonreír, te produce como una inquietud inespecífica. Pero sobre todo, sabes que has estado con Antorcha Men o con Antorcha Woman, ¿vale? Con esa persona anclada en la queja, sin propuesta de solución, porque te vas a desayunar con él, o te vas a comer con él, o con ella, y te vuelves hecho un desgraciado. Tú que venías de fin de semana, habías cargado las pilas, lunes por la mañana, te vas ahí al desayuno y te empieza con el ¿sabías qué? Sabes que ahora ya no, y te vuelves hecho un desgraciado. No nos anclemos en la queja, quejémonos, expongamos las quejas, hagámoslo con claridad y hagámoslo con propuestas de solución. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Lo que no se conoce no se trabaja, ¿vale? Antorcha Men, Antorcha Woman es como la aplicación esta que tenemos en el móvil, que se bebe la batería, ¿vale? Y que no es útil para nada. Sea Antorcha Men, Antorcha Woman desgasta, fatiga a esa persona y a los demás. Y cuando llega el momento, ¿vale?, de actuar, lo que no tienes es fuerza. ¿Por qué? Porque se te fue por la boca. Antorcha Men, Antorcha Woman. Seguro que conocéis a alguien. Habéis podido ser vosotros o vosotras en un momento determinado, ¿vale? Otro de los consejos, pues darle una vuelta al tema de la actitud. Al tema de la actitud, eso de la falta de actitud, a mí me sorprende mucho. El concepto de actitud yo creo que es un concepto que también es muy poderoso, pero se está abusando de él. Se está abusando de él. Cuando algo va mal, podemos decir que ha salido mal por falta de actitud. Como si la actitud fuera una cosa que solamente dependiera de la voluntad, ¿vale? Si nosotros analizamos lo que es la actitud y te vas igual a la etimología, pues te vas a dar cuenta que tiene acepciones como pues es llevar a cabo, es mover adelante, es conducirse, guiarse, ¿vale? O es una postura que tienes hacia algo, una disposición anímica hacia algo. Pero realmente, ¿de qué depende la actitud? Pues yo os quiero hacer unas reflexiones sobre la actitud. Primero, la actitud de una persona puede cambiar por las cosas que ocurren en el mundo, ¿vale? Por la que está cayendo, ¿no? Puede cambiar tu actitud. Tu actitud también puede cambiar por cosas que te pasan no al mundo, sino especialmente a ti, ¿vale? Por ejemplo, pues puedes tener una enfermedad, puedes tener, bueno, pues algún contratiempo, alguna cosa grave a nivel personal. Tu actitud también cambia, y sobre todo en las empresas. Tu actitud puede cambiar por las cosas que te hacen. Por ejemplo, ese desamor, ¿no? Cuando tú percibes que el compromiso que tú das no es el compromiso que recibes. Que, por cierto, esto lo dejo caer, esto es de otro tema, que es el de liderazgo, pero el compromiso en las empresas tiene que ser bidireccional. Tú no puedes querer más a tu empresa que tu empresa a ti. Entonces a eso hay que darle una vuelta, ¿vale? El compromiso. Cuando no hay compromiso o una persona percibe que está más comprometido con la empresa que la empresa con él, puede tomar dos decisiones. Oye, os fastidiáis y me voy, que os quedáis, o ahora os fastidiáis y me quedo yo, ¿vale? Pero bueno,
quedaos con esta idea, ¿vale? La actitud depende de las cosas que pasan, de las cosas que nos pasan, de las cosas que nos hacen y luego también, sí, efectivamente, de tu voluntad en función de tus expectativas del futuro y tus experiencias del pasado. Pero cuidado, apelar a la falta de actitud solamente como causa de un mal resultado es tan falso como útil. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros percibimos que alguien ha cambiado la actitud hacia su trabajo, hacia sus compañeros o hacia la propia empresa, tenemos que indagar por qué. Y esto es importante porque el malestar viene y el malestar trae también un cambio de actitud. Está aquí el tema, no sé si recordáis, la famosa ecuación de Victor Coopers, que habla del valor que se aporta, tiene que ver con la habilidad que tiene, más el conocimiento y todo eso multiplicado por la actitud, de tal manera que la actitud es lo más importante, porque la actitud multiplica y los otros dos componentes forman parte de un sumatorio. Yo esa ecuación con la que estoy totalmente de acuerdo, le he hecho en falta un término más a la ecuación, y es el término de O una O de oportunidad. ¿Vale? Porque una persona que tiene habilidad, una persona que tiene conocimiento, una persona que tiene actitud, todo eso, si no encuentra una oportunidad en su entorno de trabajo, no va a poder aportar el valor. Entonces, sería un drama que una persona que tiene habilidad, que tiene conocimiento y que tiene actitud y que todo eso cabe en la empresa en la que trabaja, no encuentra oportunidad allí y tenga que irse. Sería una tragedia. Pero además, el tema de la actitud, os digo, es mucho más complejo. ¿Os acordáis de la pregunta que os hice al principio de la lotería? ¿Os acordáis de esa pregunta que yo os formulaba sobre si queríais que tocara la lotería a todos, aun habiendo vosotros perdido el número? Pues mucha gente, creedme, deseaba que no tocara. Decía, bueno, que no toque, no, que no toque hoy, que toque cuando tenga yo el décimo, ¿no? Bueno, la actitud no es una cosa, en definitiva, que nosotros podamos escoger, ¿vale? Apuntaos, o podemos escoger en todo momento. Apuntaos esta reflexión, yo creo que es interesante. La mayoría de las personas no nos sentimos como queremos, nos sentimos como podemos, dadas las circunstancias y las habilidades o recursos que tenemos. ¿Vale? No culpemos a la gente por su falta de actitud, porque esa falta de actitud puede obedecer a algo y podemos estar agravando el problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hablamos de actitud y ponemos frases como esta de querer es poder, si querer es poder y no has podido, será porque no has querido, ¿vale? Y eso de verdad no es esto, ¿vale? Cuidado con quien te dice que aprendas a decir que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque te pedirá a él, a ella, que le digas que sí, ¿vale? Le explica que el tiempo es multipropiedad, que no depende solamente de hacer las cosas de la actitud, también depende de una cosa física que se llama tiempo, y el tiempo es el que es. El tiempo es multipropiedad, el tiempo no es tuyo, el tiempo es de tu jefe, el tiempo es ahora mismo, mi tiempo es vuestro, de todas las personas que estáis allá al otro lado. El tiempo es de todos los roles que yo desempeño. Lo que tengo que intentar es buscar una parte del tiempo que sea solamente para mí, ¿vale? Apelar a la falta de actitud, he dicho, como causa de un mal resultado es tan miope como inútil. Luego tenemos que tener en el quinto consejo o estrategia, ¿vale? Es que estemos atentos a los mensajes. Os pido disculpas por esta rata que aparece ahí. Atentos a los mensajes. Imaginad, esto es una conversación posible. Oye, tengo una sensación de vacío, de tristeza, un no sé qué. De contestar, hombre, pues no deberías. Si tienes toda la vida, tienes una familia, tienes trabajo, una casa bonita. ¿Sabes quién está mal? Pues los pobres que están ahora mismo sumidos en estas guerras que están ocurriendo. Y dices, pues también es verdad. Es que ahora nos quejamos por todo, qué flojera más grande. Cuidado con estos mensajes, porque aquí, ¿qué es lo que hay realmente? Aquí realmente hay una persona que ha encontrado el valor para expresar sus emociones. No es fácil que la gente exprese sus emociones. Ha encontrado el valor para expresar sus emociones. De alguna manera está pidiendo ayuda. ¿Y con qué se ha encontrado? Se ha encontrado con un reproche. ¿Vale?
atentos a los mensajes. Si alguien nos dice, tengo la sensación de vacío, tristeza, no sé qué, cuidado porque puede estar en una situación tendente, ¿vale? Que vaya apuntando a una situación tendente hacia una situación más depresiva. Entonces, cuidado, ¿vale? Pero claro, nosotros es que el reproche es una cosa que es que nos surge por aquí y es que casi nos sale solo, ¿vale? Hay pocas cosas tan satisfactorias como hacer un buen reproche. De hecho, me estoy planteando preparar una ponencia solamente sobre el uso responsable del reproche, ¿vale? No lo hay. Bueno, pues un buen reproche o darse la razón. Perdón. Bueno, pues esto que aparece aquí es la frase azul, la frase azul, no, el pantallazo azul de la muerte. Esto lo podéis ver en Windows, cuando sale esto, todo va mal. Y dice en este caso, sentirse mal ya es suficiente para sentirse mal. No añadamos la culpa o la vergüenza de la ecuación. De verdad, a veces lo único que nos piden y debemos hacer es escuchar. Se recomienda normalizar la escucha activa no crítica y su intervención al menos el 50% de las ocasiones. Lo digo más despacio. Se recomienda normalizar la escucha activa, sin criticar y sin intervenir. Al menos una de cada dos. Esto es una cifra aleatoria, pero al menos una de cada dos. Vamos a escuchar a la gente, solo necesita que la escuchemos, no necesita que le resolvamos el problema, no necesita que le demos nuestra opinión. Vamos a escuchar. Escucha atenta y habla activa. Escucha atenta es los sentidos en modo in, solamente escuchamos, ¿vale? Y luego el habla activa es si nos piden opinión o pidiendo permiso a nosotros para expresar nuestra opinión, ¿vale? Darla. Y darla con las palabras que quieres usar, ¿vale? Pero solo lo podemos hacer si hemos escuchado de forma atenta. Si ese minuto que le hemos dado a esa persona ha sido un minuto de atención plena. Para esto la atención plena también es un mecanismo que puede funcionar bastante bien, ¿vale? Os decía, esto puede ser tendente a la depresión, ¿vale? Según la OMS, el trastorno depresivo es un trastorno mental común, implica el estado de ánimo deprimido, pérdida de placer o interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Afecta en tu entorno social, afecta a tu entorno doméstico, al trabajo, incluso a tu actividad académica. Síntomas de una posible depresión: falta de autoestima, poca valía e eficacia, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, incapacidad para expresar felicidad o experimentar placer, culpa por no haber hecho o haber dejado de hacer, desesperanza porque no satisfa mejora posible en el futuro, ¿vale? Alteraciones del sueño, dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo y falta de energía. Estos son síntomas de una posible depresión, ¿vale? Si vemos o creemos que podemos estar en una situación parecida a esta, ¿vale? Lo importante es el cuidado personal. Es clave para el manejo de estas situaciones, de estos síntomas, ¿vale? Intentemos seguir en contacto con las personas de confianza. Intentemos seguir haciendo, aunque no nos apetezca, pero intentemos seguir haciendo cosas, ¿vale? Que nos puedan hacer disfrutar. Hacer ejercicio físico, aunque sea ligero, pero moverte, salir de casa. Alimentación equilibrada, porque bueno, pueden ir acompañadas de conductas alimentarias no deseables y nocivas para la salud. Tratar de mantener una higiene del sueño con hábitos de sueño regulares. Evitar consumo de alcohol, evitar medicamentos sin prescripción, no busquemos atajos, no improvisemos, ¿vale? Y hablar de los sentimientos con alguien que tengamos de confianza, hablar ayuda si el otro escucha. Y en último lugar, ¿vale? Si todo esto no funciona, buscar ayuda especializada. Esto es fundamental, ¿vale? En sexto lugar, pues frenar nuestra imperiosa necesidad de inspirar. Está medio mundo intentando inspirar a otro medio mundo, ¿vale? Y no es fácil tener una frase para cada momento, en cada momento. Si vosotros entráis en LinkedIn, que es una de las pocas redes que yo sigo, participo de vez en cuando, te encuentras que está lleno de frases inspiradoras. De verdad, el mundo es bastante más prosaico. El mundo no está lleno de personas como Steve Jobs. El mundo no está lleno de superpersonas con capacidades, aunque Steve Jobs tiene también Steve Jobs tenía su parte oscura, ¿no? En cuanto a comportamiento con sus semejantes. Pero de verdad, el mundo está lleno de personas comunes. Estamos todos en la mediana y moda. Hay apretaditos.
¿vale? Entonces, siempre ponernos ejemplos de super cosas hace que al final nos comparemos y salgamos en esa comparación, salgamos mal. No hace falta tener una buena palabra en todo momento o inspirar en todo momento, ¿vale? Soy desgraciado, te puedo contar lo mío y te sueltan, no, que me han dicho que me rodee de gente positiva, pero te puedo contar una historia de superación personal. Entonces te cuenta la historia del elefante atado a una pica. Era un elefante bebé que estaba en el circo y que, bueno, se va haciendo grande, la pica sigue siendo igual de pequeña y cada vez se va haciendo más grande. Al final, pues el elefante, pues evidentemente puede soltarse de la pica, pero ha aprendido. Entonces, con esta metáfora, con este cuento, creo que recordar de Jorge Bucay, no estoy seguro, pues te hablan de la indefensión aprendida, ¿no? No, pues de verdad, solo te quería contar lo mío. De verdad, solo necesitaba que me escucharas. Vale. Otra de las cosas, de verdad, podéis disfrutar de la zona de confort. Si estáis en velocidad de crucero, podéis seguir en velocidad de crucero. ¿Vale? No te sientas obligado a salir de la zona de confort. Normalmente el que te dice que salgas de la zona de confort te lo dice desde su zona de confort. A ver, yo entiendo el concepto. El concepto es, oye, si no estás a gusto, sal, busca otras cosas, aunque te dé miedo, ¿vale? Intenta buscar tu límite. Yo todo eso lo entiendo, ¿vale? Pero por favor, cuidado con empujar a la gente. No empujemos a la gente porque le podemos crear más ansiedad, ¿vale? Si estamos bien, si estábamos en velocidad crucero, podemos seguir en velocidad crucero, ¿vale? Ya está el mundo muy revolucionado, ¿vale? Además, os decía, muchas veces la gente que nos dice que salgamos de la zona de confort está en su propia zona de confort, ¿vale? Luego está el tema de las autocríticas, que tenemos que ser amables con nosotros mismos. Tenemos que ser también un poquito autoindulgentes, ¿vale? Las justas, las ni más ni menos, ¿vale? Las justas, ni más ni menos. Somos responsables de algunas cosas y de otras no. ¿Vale? Echarse la culpa de todo lo que pasa es una forma de personalizar, es una forma de cargarnos la mochila de más peso, ¿vale? O sea, autocrítico, analiza tu parte de responsabilidad en las cosas que ocurren, pero por favor no carguemos con todo, ¿no? Entonces, digo, autocríticas las justas. Una autocrítica desproporcionada mina tu autoestima. La autoestima se puede recuperar, ¿vale? Una forma de mantener una buena autoestima, por ejemplo, si notamos que la tenemos bajas, pues una herramienta muy sencilla que se llama diario de logros. Un diario de logros es un documento personal escrito en el que tú todos los días pues vas a anotar tareas que has hecho, ¿vale? Con una fecha. Después anotas el logro, aunque sea chiquitín, aunque sea poquita cosa, que has conseguido y cómo lo has conseguido. En tercer lugar, oye, ¿cómo me he sentido? ¿Vale? Las sensaciones y los pensamientos con ese pequeño logro o gran logro que has conseguido. Yo os digo, yo apostaría más por pequeños logros, ¿vale? Porque si tú tienes un logro, es pequeñito, lo has conseguido, luego intentas otra cosa y lo has conseguido, y luego otra cosa te anima a hacer una tercera y lo consigues, ¿vale? Y en la cuarta, pues cuando a la quinta no lo consigas, dices, pues bueno, pues no voy tan mal, 4 de 5, ¿vale? Pero si te pones un logro muy grande y fracasas, vas a fracasar en 1 de 1. Entonces, vale, yo creo que mejor pequeños logros que grandes fracasos. Y finalmente, oye, vamos a incorporarlo en nuestro acervo, en nuestra experiencia. ¿Qué he aprendido para llegar a este logro? ¿Me sirve para otros objetivos? ¿Vale? Y esto te sube la autoestima. Porque a veces tenemos un problema con la autoestima. Incluso tenemos el síndrome de impostor. Oye, yo esto no lo merezco. No, cuidado. El mundo no regala nada. Si estás donde estás, si haces lo que haces, algo habrás hecho bien. El mundo no regala nada. Yo eso estoy más que convencido. Luego cometemos un pequeño pecado, yo lo llamo el TJDI. Bueno, el acrónimo suena un poco mal cuando lo traduces, es pensar que el trabajo es un jardín de infancia, ¿vale? Y el trabajo, pensar que el trabajo es un jardín de infancia donde tú vas montado en una bicicleta por un espacio abierto, cuando se te ocurre una idea, te sientas, la escribes con un grupo de personas y todos sonríen. Eso no va así. Eso, pues en las series que podemos ver en televisión, pues quizá, pero a veces el mundo, pues insisto, es más prosaico que todo eso, ¿vale? El trabajo no es un jardín de infancia. Yo leo mensajes, uno me hizo mucha gracia, que decía, adiós jefes escrito con J, bienvenidos jefes escrito con G. Y esa G era de, no es G de lo que estáis pensando, es G de jefe, de gestor de felicidad. Oye, pues un jefe no tiene que ser un gestor de felicidad. Mi felicidad por suerte no depende de mis jefes.
no significa que mis jefes no ayuden a mi felicidad, significa que mi felicidad depende de muchas más cosas, ¿vale? Que me rodean. Os decía, es un concepto muy grueso. Pero cuando estamos en estos términos, estamos con una hiperglucemia, que yo creo que la realidad no es así. Y nosotros pensamos que debe ser así y luego pues, no vemos estas cosas y nos sentimos mal, ¿vale? El entorno de trabajo es un entorno donde nosotros vamos a trabajar. El trabajo es invertir una energía para conseguir un resultado, ¿vale? Y eso es así, y se nos pueden exigir cosas y tendremos picos de trabajo. Entonces esto es importante, ¿vale? Luego tenemos un problema con el liderazgo, que muchas veces cuando hablamos de liderazgo hablamos de unas personas que cuesta pensar que existen. Son gente que según se describen, ¿vale? Sobre todo pues en la literatura o escuelas de negocio, ¿no? Pues son súper personas y ya, como digo yo no es que quiera ese líder en mi empresa, es que lo quiero en mi casa. Es que hace tanto el bien y tan poco el mal y que es un dechado de virtudes que luego miras alrededor y dices, oye, pues yo tengo gente a mi cargo y yo no soy así. Lo estaría haciendo mal, ¿vale? Esto es un liderazgo más humano, más cercano. Oye, esto es un caso personal de mi vecino Rubén. Marchaba de la empresa, se formó, se capacitó, salió a un puesto que era, bueno, pues en principio podía optar perfectamente a él. No se lo adjudicaron, salió de la empresa después de 25 años y su jefe le dijo, oye, Rubén, ahora que te vas, pero antes de que te vayas, ¿qué puedo hacer mejor con los que se quedan? ¿Vale? Esa decisión sobre concederle puesto o no depende de su jefe directo. Pero eso es un liderazgo humano. Eso no es el liderazgo de una persona con capacidad de análisis, síntesis, de anticiparse. Cuando una persona piensa que tiene que ser así, no es así, al final puede tener esa sensación de malestar, ¿vale? O esas expresiones de, bueno, pues uno hace lo que quiere, mejor pedir perdón que pedir permiso. Perdona, pero es que aquí hay una línea de toma de decisiones y hay decisiones que no puedes tomar. Pues a lo mejor tienes que pedir permiso, a lo mejor tienes que testear eso antes, a lo mejor tienes que consultar, ¿vale? Eso nos puede llevar también a frustración. Existe lo que se llama el principio de autoridad y hay que respetarlo, ¿vale? Y prueba mejor con propuestas, ¿vale? Se van a tomar mejor, oye, ¿y si esto? ¿Y si podemos hacer? Insiste de vez en cuando, no lo dejes morir, no te rindas a la primera. Finalmente tenemos la demora del refuerzo. La demora del refuerzo es que estamos en un momento, a fecha de hoy, 10 de septiembre de 2025, ¿vale? En el que hemos adquirido una cultura de lo quiero ya. Hay una opción, la gente que compráis por internet, imaginaos la plataforma más conocida de internet, hay una opción de obtener la cosa que hayas comprado antes de la 1. Y la gente lo coge antes de la 1 y lleva un suplemento. Lo coge antes de la 1 y llega a casa a las 5 y dices, ¿pero por qué lo coges antes de la 1? Y dice, bueno, pues cuando llegue, pues ya está. ¿Vale? Lo quiero y lo quiero ya. No sabemos demorar el refuerzo. Tenemos que aprender a demorar el refuerzo. Tenemos que aprender que hay cosas que llevan su tiempo, que hay cosas que llevan su trabajo. Yo me acuerdo antes, cuando era chaval, cuando era chaval, pues yo quería unas zapatillas molonas y yo pues me paraba en el escaparate de las tiendas de deporte que había en la calle, que por cierto, había tiendas de deporte, ahora ya pues se ven muy pocas. Entonces tú te parabas allí y bueno, pues llegó un momento que tú con tus ahorrillos pues te lo comprabas, ¿no? Y te das una sensación de, no, ahora tú ves las zapatillas de tu vecino y dices, ¿cómo molan? Esta tarde las tengo, ¿vale? ¿Por qué hemos perdido? ¿Por qué esa inmediatez? Tenemos que aprender también a demorar el refuerzo, ¿vale? A disfrutar las cosas de a poco, ¿vale? Tener paciencia, ¿vale? No existen soluciones express. Todo lo que se hace bien necesita algo de disciplina, necesita práctica, ¿vale? Cuidado con los atajos, ¿vale? Terminamos con un decálogo. No te obsesiones con la felicidad. Atención a los eufemismos. Te puedes quejar. El cambio de actitud siempre obedece a algo y hay que investigarlo. Atención a los mensajes que pueden ser una petición de ayuda. No trivialices. Cuidado con las respuestas triviales a problemas profundos, ¿vale? No todo es una frase molona o inspiradora. La zona de confort está infravalorada, ¿vale? Hay un tiempo para todo. Recuerda que el trabajo es trabajo. Acepta que en ocasiones hay altibajos en las tareas y en la motivación. Existe una línea de decisión y responsabilidad que deberás respetar. Y ten paciencia y practica porque todo lleva su tiempo. Y os pongo un bonus.
El bonus es el concepto de aceptación. El concepto de aceptación significa que te des cuenta de cuáles son las cartas que tienes, de que des cuenta y aceptes que está ocurriendo lo que está ocurriendo, aunque no te guste, aunque no sea de tu agrado, aunque te parezca injusto. Esto está ocurriendo, y cuando tú aceptas que está ocurriendo es cuando empiezas a buscar soluciones. Si niegas que está ocurriendo lo que está ocurriendo, no vas a buscar soluciones. Pero por favor, no confundamos la aceptación con rendirse. No. Aceptación es, esto está pasando. Y con esto que está pasando, ¿qué voy a hacer yo? ¿Vale? No es rendirse. Sí es el inicio del cambio, ¿vale? Porque ya estás jugando con las cartas que te han tocado, aunque no te gusten. Y además es fuente de serenidad, ¿vale? Está ocurriendo lo que está ocurriendo, hay cosas que no dependen de mí, ¿vale? Eso es el concepto de aceptación. A mí me parece uno de los conceptos más poderosos que he aprendido en los últimos años. De hecho, hay una terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso que se utiliza en psicología, ¿vale? Dejemos de negar, porque si negamos que estamos jugando, negamos nuestras cartas, no vamos a poder jugar la partida y evidentemente no tendremos ninguna posibilidad de éxito. Luego, otra de las cosas que yo propongo como bonus es volvamos a la conexión analógica, ¿vale? Conectar con las personas. No hay por qué sobreestimular los sentidos. Yo me di cuenta un día, yo vivo cerca del campo, puedo pasear a Rosita, que es mi perrita. Mi perrita es un cotón de tulear, es un perro de estos peluche. Es blanquita, reluciente, como un pompón. Simplemente pasearla ya es motivo de gozo, ¿vale? Y además vivo en el campo. Entonces, pasear con mi perrita, que ya es motivo de gozo, por el campo, que ya es motivo de gozo, está bien. Y me di cuenta que estaba escuchando un podcast y al mismo tiempo leyendo las noticias en el móvil. Y dije, ¿qué estás haciendo, David? ¿Para qué tanto? Si tienes cosas suficientes, si escuchar el podcast ya está bien. ¿Por qué no escuchas solo podcast? Si leer las noticias puede estar bien, ¿por qué no las lees? Si pasear a Rosita ya está bien, ¿por qué no solamente la paseas y disfrutas del campo y juegas con ella? ¿Vale? Tenemos que intentar hacer lo que hay que hacer y nos sobreestimulamos. Esta es una pregunta retórica, bueno, como todas las que hemos lanzado porque estamos hablando en directo. Pero ¿cuántos de vosotros os lleváis el móvil al baño? ¿A cuántos de vosotros les quedan dormidas las piernas en el baño cuando se llevan el móvil? ¿Vale? A veces te vas al baño y, bueno, pues sabéis que no son todos los discretos que pueden ser. En muchos casos, ¿no? Escuchas una risa en plan... Y es alguien que lleva ahí un rato sentado, pues viendo TikTok con el scroll infinito, viendo gatos que saltan contra una ventana y cosas graciosas y, bueno, ¿vale? ¿Por qué no hacemos pausas? ¿Vale? ¿Por qué no cuando leemos solamente leemos? ¿Por qué cuando escuchamos, por qué no solamente escuchamos? ¿Vale? Hacer lo que hay que hacer, lee, escucha. Y volver al modo chup chup. Yo llamo modo chup chup a vivir despacio, ¿vale? La prisa es para las cosas urgentes, las cosas importantes. Es mejor hacerlas despacio. Conversa despacio, camina despacio y piensa despacio. Cuando estamos en las redes sociales, cuando estamos en el scroll infinito, en el TikTok, en el Insta, en el todo esto, ¿vale? Estamos renunciando a hacer algo que el ser humano puede hacer muy bien, y es pensar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hemos devuelto el carnet de pensar? ¿Por qué en lugar de tener un momento para reflexionar, para parar, acabamos cogiendo esto? Y acabamos cogiendo esto y nos ponemos los auriculares, empezamos así. ¿Por qué no conversamos despacio? ¿Por qué cuando te cruzas con alguien o hay alguien, por qué no estableces una conversación? ¿Vale? Hacer las cosas despacio, así se han hecho siempre. Y yo no estoy negando que tengan utilidad las nuevas tecnologías, que por cierto ya no son tan nuevas. No, estoy diciendo que las usemos, pues, para la utilidad que han sido creadas, que es para comunicarnos de vez en cuando, ¿vale? O como para distraernos cuando nos dejemos distraer. Pero parece que tenemos que llenar cualquier hueco que tengamos de tiempo con estimulación, y el cerebro así no descansa. El cerebro se estresa. El cerebro necesita su tiempo, ¿vale? Además, que no funcionamos tan bien en multitarea como pensamos. El cerebro humano es más bien monotasking. Lo que pasa es que lo hace muy rápido, ¿vale? Pero tenemos la atención siempre dividida y al final no atendemos a nada. Ahora vamos leyendo bueno, Twitter ahora se llama X, y cosas ahí muy rápido, y al final no nos permite reflexionar.
Bueno, pues esto es lo que yo he venido a contaros. Espero que haya sido de vuestro interés y sea también de vuestra utilidad, y os agradezco infinito que estéis ahí al otro lado. Doy paso a Lisga. Moi ben. Moitísimas gracias, David, pola túa estupenda exposición. Yo me apunto al método Chuchup. Espero que con todo esto que nos acabas de transmitir consigamos por lo menos aprender algunos de nosotros a utilizar estas herramientas y estrategias frente al malestar emocional. Y ahora, ya que estás con nosotros, vamos a aprovechar a ver qué nos ha llegado a través de este chat y para ver algunas de las preguntitas. Un momento, voy aquí a ver, nos dice Magalí Rodríguez, ¿qué se puede hacer cuando te recriminan de forma activa que te falta actitud o iniciativa como consecuencia de unos errores? Y eso es un discurso constante. Bueno, yo creo que primero, a ver, desconozco el caso concreto, ¿no? Pero es preguntar en qué nota esa falta de actitud, cuál es el problema concreto, ¿no? Intentar coger los problemas y hacerlos manejables, pero es preguntar en qué nota la falta de actitud, en qué nota la falta de actitud, y siempre preguntar por qué. Siempre preguntar por qué. Ya os digo que no convirtamos la pregunta en pregunta de reproche, ¿no? En decir, oye, que me estás acusando de tener falta de actitud cuando realmente mi falta de actitud viene motivada por ti, ¿no? Sería seguramente una respuesta posible, no sé si está en la cabeza de esta persona, pero lanzar las preguntas concretas. ¿En qué caso concreto notas falta de actitud y en qué la notas? Muy No bien. sé si con esto he dado respuesta. Yo creo que sí. También nos pregunta Carlos, ¿hasta qué punto la cultura de la inmediatez influye en todas estas problemáticas? Saber esperar y tener capacidad de resiliencia por una parte o por otra frenar, eliminar el malestar. Pues yo creo que esa cultura de la inmediatez está influyendo de forma negativa. Creo que está influyendo de forma negativa porque la falta de demora del refuerzo es una característica que tienen los niños. ¿Vale? Lo quiero ya. Y esa característica nos la han ido corrigiendo a lo largo de los años para volver a tenerla luego en nuestra madurez, ¿no? Y esa cultura de la inmediatez hace que cuando el mundo no funciona a nuestro ritmo nos sintamos frustrados. Aparte que nos mete en esa lavadora en la que todo es rápido y es muy difícil pensar con serenidad cuando estamos en esa inmediatez. Yo me acuerdo de una ponencia donde nos hablaban de hace ya pues, unos años, nos hablaban de la inteligencia artificial, y yo recuerdo que la persona que estaba haciendo la ponencia le estaba dictando al ordenador una serie de datos y le pidió que los transformara en Excel. Bueno, pues que una máquina transforme en Excel unos datos que tú le das de viva voz, pues a lo mejor le llevó 20 segundos. Oye, que nos parecía equivalente. O sea, fijaos lo que estaba ocurriendo. Tú le hablas a un ordenador y el ordenador te lo convierte en Excel y 20 segundos te parecían. O sea, es necesidad, son ganas de pasarlo mal cuando realmente aquello era una virguería, ¿vale? Esa inmediatez es así. Pero lo puedes notar, por ejemplo, cuando vas al cine. Tú vas al cine y necesitas... yo me lo noto, por ejemplo, a ver, soy persona, entendedme. Yo voy al cine y compro mis palomitas y si puedo mis gominolas. No muchas, porque... ¿Y sabes lo que pasa? Que coges una gominola y la saboreas despacito y tal, y al final la masticas. Y cuando la masticas es cuando tienes la explosión de sabor. Pues llega un momento que no has terminado la primera gominola, estás echando mano a la segunda. ¿Por qué? Porque quieres esa explosión de sabor. Y la quieres ya. No sabemos demorar el refuerzo. Y de verdad, llevado al ámbito laboral, también tenemos que entender
que hay cosas que llevan su tiempo, incluso pues eso, los propios ascensos, ¿no? Si, hay cosas que llevan su tiempo, llevan su trabajo. Pero vivimos muy rápido. Vivir muy rápido hace que nos sintamos pues eso, en ese centrifugado donde es más difícil pensar. El scroll infinito famoso, de verdad, es que cuando estás menos de un tiempo es un vídeo súper corto, son cosas que te obligan, pum, 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 y no te dejan reflexionar. En la inmediatez no te deja reflexionar. En lo quiero ya, te frustra y no te deja reflexionar. Y, insisto, yo creo que estamos renunciando al carnet de pensar despacio, de razonar. Hablamos mucho de emociones, pero lo que nos diferencia a nosotros como ser humanos son las razones. Y con razones es como nosotros podemos salir y podemos solventar problemas. No sé si he contestado. Yo creo que queda más que contestada. También nos pregunta Alberto, nos dice, ¿qué papel deberían tener los responsables de equipo en la prevención de riesgos psicosociales y en la prevención de una cultura, y en la promoción de una cultura de salud mental? Pues tienen un papel, en primer lugar, difícil. ¿Vale? Tiene un papel difícil porque las personas que están a cargo de alguien y tienen gente a cargo se asemejan un poco al jamón del sándwich. ¿Vale? Están apretados por arriba y apretados por abajo. Pero evidentemente son personas necesarias. Pero son personas necesarias siempre y cuando también estén sanos, serenos y seguros. Y yo creo que es el momento también de que a estas personas, llamémoslos líderes, mandos, jefes, ¿vale? Porque luego hay por ahí una cultura que ser jefe es malo y ser líder es bueno. Bueno, pues yo creo que con fines didácticos está bien hacer esa distinción, pero realmente cualquier persona que tenga gente a su cargo, pues es mando, es jefe o es líder, ¿vale? Que estén también sanos, serenos y seguros es importante. A los líderes, las empresas tenemos que pedirles ayuda, pero también tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos. Y yo les diría que no intenten ser esas personas o esas superpersonas, ¿no?, que nos dibujan a veces o casi idealizan la figura del líder, sino ser pues humanos, cercanos, ser sensibles, hablar con la gente con la mayor serenidad posible. Bueno, se habla de las 5 S del líder, ¿no? La serenidad, sean personas serias, cumplan lo que dicen. Si no van a poder cumplir, pues mejor que no lo digan, ¿no? Que sean serios, sencillos, serenos. Y bueno, había una quinta que se me olvida, ¿no? Pero que sean humanos. Pero sobre todo también que de verdad yo rompo una lanza por los líderes, porque, bueno, pues en ocasiones también pueden estar soportando un exceso, una sobrecarga de rol y un conflicto de rol, ¿vale? Entonces, más que decirles qué hacer, les diría qué no hacer, porque no haciendo algunas cosas que no se deben hacer, es más fácil que consigan incluso la simpatía o la confianza y el apoyo de su propio equipo, ¿vale? Porque el equipo también tiene que apoyar al líder, no solo el líder y al líder le tienen que apoyar también aguas arriba, ¿vale? Porque, bueno, ahí estamos con los dos conceptos, ¿no?, de potestad y autoridad, que nos daría para otra jornada. Pues sí, es un papel que a veces me parece que lo tienen complicado. Entonces, vamos a seguir por aquí. Sí, el liderazgo es un tema que da para mucho, porque no sé si lo estamos entendiendo bien, y los líderes no son personas de titanio, son personas también que tienen sus cosas y sus debilidades, y justo a ellos casi que se les permite menos, ¿no? O ellos sienten que pueden mostrar debilidad en menor medida que el resto de la gente, y no, yo creo que no es justo. Completamente de acuerdo. Mira, nos pregunta también Marta, nos hace una reflexión más que una pregunta, sobre que existe la percepción de que algunos trabajadores podrían estar utilizando los problemas de salud mental como justificación para ausentarse del trabajo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Ya cada uno con su conciencia. Rápido y breve. Vamos a ver, tenemos alguna preguntilla más. ¿Cómo se puede abordar
el tema este de las ausencias laborales, me dice, sin restar legitimidad ni generar estigmas en torno a la salud mental del trabajo. Hombre, desde las empresas lo que estamos tratando es normalizar este concepto de la salud mental. Existen los programas de ayuda al empleado, los PAE, no todas las empresas lo pueden hacer, pero yo hay una cosa que estoy proponiendo y es crear esa red de protección colectiva entre pares, ¿vale? Es decir, si tú percibes que alguien no está como estaba, que con curiosidad, con amabilidad, con cariño, le preguntes, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te encuentras bien? ¿Vale? Y digo, al margen de eso, como un tema más cercano, ¿no? Porque no todas las empresas tienen estas opciones, ¿no? De hacer programas de ayuda al empleado, donde te dan apoyo psicológico, tienes pues ciertas consultas, pero también, sobre todo, que hay una cosa, insisto, es que yo soy técnico de prevención de riesgos laborales y soy especialista en riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son los riesgos que tienen que ver cómo organizamos a las personas y cómo organizamos las tareas que tienen que hacer las personas. Y si eso se hace bien, no seremos parte del problema de la salud mental que tenga la gente. Y eso es lo que nos toca a nosotros como empresas. Y una herramienta importantísima es la evaluación de riesgos psicosociales. Y son los estudios de clima. Y son los estudios epidemiológicos que podemos manejar a nivel de empresas, ¿no? Y con todo eso hacer psicosociología técnica, ¿vale? Para mejorar las condiciones, si hay que mejorarlas, al tiempo que fortalecemos a la gente. Entonces yo creo que nos irá mejor. Muy bien, pues yo creo que ya con esta pregunta vamos a poner punto final a este webinar. Esperamos que haya sido del interés de todos los que han estado viéndolo, que han sido muchos. Agradecer nuevamente al secretario Seral, a Carlos de FREMAT por su presencia, pero sobre todo, David, a ti por tu enorme proximidad y tu gran capacidad de comunicación. Bueno, gracias a vosotros por la oportunidad y gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, de verdad, de corazón. Pois xa para rematar, queremos informarvos que xa temos programado algunha actividade formativa nova para este mes. A primeira delas vai ser unha xornada técnica que vai ter lugar no Centro ISGA de Ourense o venres 17 de outubro, na que se presentará o Manual do Recurso Preventivo e outras vigilancias dos traballos. Trátase dun documento técnico elaborado conxuntamente polos Institutos de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco. E tamén con motivo da Semana Europea da Seguridade e Saúde no Traballo que se celebra cada ano neste mes, pois haberá algúns eventos relacionados coa temática da campaña deste período, que se centra nos traballos seguros e saudables na era digital. Así que vos animo a que nos sigades nas redes sociais, en Instagram, en LinkedIn e tamén na nosa páxina web onde iremos publicitando estos actos. Sin máis, darvos a todos as gracias pola vosa asistencia, que teñades moi bo fin de semana e vémonos na próxima.